8:30. Bueno, pues es miércoles de Mesa de Mujeres. Ya está aquí con nosotros, como todas las semanas, Andrea Chávez de Morena. ¿Cómo estás, Andrea? Buenos días. Muy buenos días, Azucena. Con el gusto de saludarte de siempre. Gracias. Laura Ballesteros, de Movimiento Ciudadano. Laura, bienvenida, como Hola, siempre. Buenos días, buen miércoles a todas, a todos, a todes en esta ciudad con tráfico. Uy, bueno, pues claro. Marcela Guerra, diputada del PRI, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Aquí con toda la actitud. Gracias por estar acá. Bueno, pues se habla, ¿de qué más? De la manifestación del sábado. Yo pienso que ustedes lo sabrán mejor, hay 3 grupos, el grupo de manifestantes reales, ¿no? Los que tienen todo el derecho a manifestarse, sean quienes sean, el grupo de reventadores, que yo no sé si no tengamos la capacidad para saber de dónde vienen, y la reacción de los policías, ¿no? ¿Empezamos, Marcela? Bueno, pues sí, esta marcha, la marcha Z del sábado, crea un parteaguas, porque creo que es de las primeras marchas que son contundentes contra la ineficiencia del gobierno, contra la corrupción, contra la inseguridad. Sí estuvo permeada y filtrada por un grupo negro, el grupo negro, que ahora me llamó la atención las declaraciones, o más bien el artículo de Riva Palacio, es muy claro, da razones contundentes del origen de estos halcones. Yo pensé que los halcones ya estaban erradicados de la vida pública y de la vida política, pero creo que no, que creo que están ahí. Y en alguna declaración del secretario de Seguridad, García Harfuch, dijo que ya los tenían identificados, entonces no sabemos por qué el gobierno no actúa. En cuanto, volviendo a la marcha, la legitimidad de la misma, las razones colectivas y las razones sociales son muy válidas. Es un llamado al gobierno contra la inseguridad, contra la corrupción, contra la impunidad. Creo que es importante escuchar a la gente, no minimizarlo, no descalificarlo, y creo que fue un error del gobierno, y especialmente de las élites del poder, el haberlos descalificado a ciudadanos, porque sí son legítimamente, se manifestaron de una u otra forma, que si eran de la Z, que si eran de la X, que si eran de distintas, vamos a decir, generaciones, ¿no? Y multisectores. Eso no tiene importancia. Lo que importa es el hecho de manifestarse pacíficamente. Laura. Bueno, varios puntos, Azucena, auditorio, qué gusto saludarles. Primero, el gobierno no tiene por qué calificar ni evaluar las marchas ni las manifestaciones, jamás. Eso es un signo directo de autoritarismo, y sí esperaríamos que el gobierno le dé siempre a la gente su espacio para poder ejercer sus derechos. Es lo mínimo que podemos hacer. Entonces, muy mal, es un error garrafal calificar, evaluar las intenciones y los marchantes y sus razones. Número 2, es un error también de la presidenta haber jalado la marca hacia su persona, no solamente hacia su gobierno. Esto sucedió en la Ciudad de México, fue la policía capitalina, y ella jala la marca de manera inexplicable hacia su gobierno y hacia la figura presidencial. A la figura presidencial hay que cuidarla. O sea, ¿ella se compra el pleito? Claro, claro, y además lo hace personal, ¿no? Y esto no se trata de ella. Por mucho que la gente le gritara, o el bloque negro le salía a gritar, hubieran provocadores que salían a gritarle, esta marcha no se trata de ella, y ella comete este error al hacerlo sobre ella, que no la van a debilitar, que ella cada día es más fuerte. Nosotros en Movimiento Ciudadano siempre hemos respaldado a la presidenta por la figura institucional que representa, y por eso le pedimos que asuma esa figura institucional de jefa de Estado y de gobernante de todas las personas. Y número 3, que también nos parece igual de importante, sobran las razones en este país para salir a marchar, y Morena parece tenerle miedo a los jóvenes. En cuanto escucharon Generación Z, saltaron y se han dedicado todos estos días a desmentir, a decir que no conocen a las juventudes. Nosotros llevamos visitando universidades desde la campaña presidencial, 50 universidades, nada más en la campaña presidencial, y ahora sumamos más de 100. Los jóvenes vienen diciéndonos esto en universidades y en redes sociales, esto de lo que se quejaron en calles ahora, desde hace meses, y ahora resulta que Morena apenas se va a enterar. Andrea es la más joven de la mesa. ¿Cuántos años tienes, Andrea? 28 años, 28. Soy de 1997, o sea, soy la senadora más joven. Sí, correcto. Y las juventudes tenemos mucho que decir en nuestro país, y las juventudes respaldamos de manera mayoritaria a nuestra presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Pero regresando a la pregunta sobre la marcha, yo ratifico 5 grandes conclusiones que hemos esbozado en esta mesa y en otros espacios de debate, entrevistas, en tribuna, en la calle, en asambleas informativas. La primera es que la oposición no tiene agenda. Yo no vi una sola propuesta en esta marcha, yo no vi un solo discurso con un proyecto de nación alternativo al que existe en este momento, con una propuesta distinta a cómo abordar los grandes problemas que padece nuestro país. Eso en primer lugar.
vi discursos profundamente clasistas, racistas, fascistas, elitistas. No hubo un vocero, pero ¿qué tipo de...? Cualquier punto, un pliego petitorio, una me refiero a clasista, racista. Bueno, eran infinidad de carteles profundamente clasistas que están en redes sociales. Esa es la primera gran conclusión. La segunda es que la oposición ha perdido apoyo, ha visto disminuido su tamaño. Veíamos la marcha rosa, que por cierto no fue violenta en 2023, que tuvo 5 veces el tamaño de esta marcha ahora en 2025. La tercera conclusión es que mientras más pequeña la oposición, más violenta es. ¿Cómo es posible que la única consigna haya sido disminuir la violencia y se haya exigido con una de las manifestaciones más violentas que ha tenido la historia de la Ciudad de México? Esa es la tercera. La cuarta es que a la oposición simplemente no le importa la juventud. ¿Cuál juventud? ¿Cuál generación Z? A ver. Es decir, Moreira representa a la generación Z, Fernando Belaunzarán representa a la generación Z. ¿De verdad? Todos estos personajes, Guadalupe Acosta Naranjo representa a la generación Z, el padre Carlos Loret de Mola, Emilio Álvarez y Casa. Esa es la cuarta gran conclusión. Y la quinta es que las únicas herramientas de la oposición son la hipocresía y la mentira. Fíjense nada más cuántas fotografías falsas compartió la oposición en redes sociales de cómo les había ido en la marcha, cuántas cuentas automatizadas en bots inflaron publicaciones intentando demostrar apoyo. Ya salió el peine de que el joven apartidista convocante de esta marcha estaba en la nómina de la dirigencia nacional del PAN. Entonces, la hipocresía y la mentira son las únicas herramientas de la oposición. Acá hay un priista, Rubén Moreira, Marcela. Pero bueno, Rubén Moreira está en la tribuna, no, él no fue a la marcha. Está en la tribuna con Mancilla, ¿no? Sí, ese es en la tribuna, es en la máxima tribuna de la nación. Este es de la tribuna. Con la bandera. Sí, bueno, eso no tiene nada que ver. Es la tribuna y cada quien se expresa en la tribuna. Somos libres y además somos representantes populares, somos diputados y diputadas. Eso es en la tribuna, eso no es, ellos no fueron a la marcha. Creo que fue a Costa Naranjo, pero no sé si fuera a título personal, porque ni partido tiene. Sí, ¿verdad? Fue a Costa Naranjo y Emilio Álvarez y Casa. Pero no tienen partido, no veo por qué darles tanta importancia a personajes que tienen derecho a ejercer su libertad, ir y asistir. No, a ver, la marcha. ¿Qué significa la marcha? Y no es el número, 17,000 personas, 15,000 personas, 20,000 personas. Es lo que se manifiesta, lo que se tiene que escuchar, el mensaje que están dando. Y es un mensaje, no es que nosotros podemos tener más, sin duda a lo mejor pueden convocar más o pueden hacer los de los programas sociales. No ese no es el tema. El tema es el descontento social. Y las razones legítimas, dirían los estoicos, la razón legítima social y colectiva es el descontento social y se quedó de manifiesto. Entonces, volvemos a lo mismo, yo creo, Andrea, y respetuosamente, yo aprecio mucho a Andrea, está hablando desde el poder. Uh-huh. Ella es de la generación Z, sin duda, está en el poder, legítimamente ganado, etcétera. Sin embargo, estás hablando desde el poder. No estás, a los ciudadanos ya no quieren que les hablen desde el poder, quieren que los escuche el poder. Uh-huh. Entonces, y que no los descalifiquen, que no los satanicen y que no les pongan motes, ¿verdad? Se magnificó esta marcha, digamos, si se hubiera dejado fluir de manera natural, como la marea rosa, sin vallas o sin que la presidenta descalificara o sin Morena dijera que son de derecha, etcétera. Hubiera sido, sí, yo creo que una marcha. La misma clase política por todos lados se ha equivocado, la que está hoy en el poder y la que quiere regresar, porque... O sea, la oposición culpa a Morena culpa a la oposición. Son las élites, yo en esto coincido con Marcela, son las élites del poder las que han venido a manchar una marcha como estas. Primero, el gobierno de Morena, que ostenta el poder del Estado hoy en día, en lugar de escuchar, viene a descalificar y a responder con agresión y violencia por parte de la policía. Si quiero hacer un enérgico pronunciamiento en contra de la violencia policíaca, en contra de los manifestantes, periodistas, muchos de ellos, manifestantes con sus familias, con sus hijos, con sus padres, que fueron reprimidos violentamente por la policía capitalina. Y yo me atrevería a decir,
quién sabe también si de la Guardia Nacional. Por eso, desde la Cámara de Diputados hoy haremos un exhorto muy puntual para que se deslinden responsabilidades, para que el gobierno federal y el gobierno de la Ciudad de México se deslinden estas responsabilidades, quién estuvo a cargo de qué y quién fue quien dio la instrucción, porque los policías no se mandan solos, los policías cada vez más vapuleados también, las policías y los policías. Entonces, quién dio la instrucción, tiene que haber responsables y tiene que haber una consecuencia. Número 2, estos personajes de los que Andrea hace mención, Emilio Naranjo, Emilio, la verdad es que sí es una equivocación también por parte de esa élite del poder. Ellos siguen siendo una élite en el poder. Y el problema es que los políticos tenemos que hacer siempre una reflexión cuando va a haber una manifestación y una marcha de este tipo y decir, bueno, mi presencia suma o resta. Y en este caso resta. Nosotros, yo no fui a marchar y coincido con muchos de los planteamientos de ahí, pero hay que darle su espacio. Y 2, Andrea, hay que darse una vuelta a escuchar a las juventudes. Tú que eres generación Z, mira, yo me acuerdo de Yo Soy 132. Yo me acuerdo de Yo Soy 132, de mi generación, yo soy generación millennial, y ahí hubo una organización juvenil de juventudes que se hizo desde universidades, las universidades. Por ahí andaba Tolini, ¿no? Claro. Toño. Sí, Genaro Lozano, muchos. Los universitarios se expresan desde las redes sociales, desde las universidades, desde las calles, desde las aulas. Bien. Si son 100 en la calle o 1000, no representan la fuerza que tiene detrás. A ver. Pues a mí me hubiera gustado ver esa condena de parte de los integrantes del Movimiento Ciudadano con la marcha que aconteció en el estado de Jalisco, en donde existieron 44 detenciones de parte de la Policía Civil, que tanto le gusta a Laura Ballesteros al Movimiento Ciudadano. Sí, claro, no solo no hubieron patadas, o sea, hubieron golpes. No, claro que no. Hubieron motines tremendos, utilizando el poder del que tanto habla Movimiento Ciudadano, violentando brutalmente a las juventudes y a la generación Z. Adelante en el corte les comento qué es lo que la generación Z. ¿Tú traes imágenes de Jalisco? Sí, yo también, pero bueno, no ahorita buscamos en el corte, ahorita buscamos algunas imágenes en el corte. Regresamos. Todos seguimos aquí con Marcela Guerra, Laura Ballesteros, Andrea Chávez. Estabas exponiendo tu punto, Andrea, sobre la marcha del sábado. Bueno, son muy buenos para denunciar represión, los de Movimiento Ciudadano, siempre y cuando no vaya a ser que sea dentro de una de sus 2 entidades federativas en donde ellos gobiernan. La marcha en Jalisco fue mucho más pequeña que la marcha acá en la Ciudad de México y la represión fue brutal. 4 detenidos más en el estado de Jalisco. O sea, en Jalisco hay 44 detenidos. 44 detenidos. No golpes, se el reporte. Violencia tremenda. Y yo no he visto a ninguno de sus integrantes condenar los hechos por allá. ¿Hay algunas imágenes de Jalisco? Sí. ¿Sí? A ver. No, mira, imágenes, declaraciones de las familias. Estos son policías de los Jalisco. Padres, de las madres, de los estudiantes. No. Bueno. Esa es la Policía Civil del Estado de Jalisco que tanto le gusta a Laura Ballesteros, golpeando a un joven. Vamos a vean nada más, vean lo que hace la Policía Civil del Estado de Jalisco, tan celebrada por los gobiernos. Bueno, y creo que también será justo que veamos las imágenes del Zócalo capitalino. Vean nada más. De ahora para que también veamos. ¿Sabes? Pero muy parecido la diferencia. Miren, a ver, ¿cuál es la diferencia entre Jalisco y Ciudad de México? Yo creo primero que estamos viendo la labor de control para poder proteger a las personas me parece que es clara. O sea, aquí se ve a la policía protegiendo, o sea, las personas protegiendo, estaban golpeando al joven entre 4. No se ve a las multitudes que sí se veían en la Ciudad de México atacando. Había un golpeando a un joven. Pero miren, yo nunca voy a defender la violencia de ningún tipo, ni con de militares, ni de policías. Esto es Zócalo, ¿no? Este es el Zócalo de aquí de la Ciudad de México. Así es. Bueno, ahí están los policías haciéndole bolita a unas personas y pues pateándolos. O sea, la pateada no es necesaria, ya es un exceso evidentemente de fuerza. Es un exceso de fuerza. Y hay una investigación seria en contra de los policías. De hecho, luego en Jalisco, pónganme la de Jalisco, vemos a un grupo de policías también contra una persona que ya está en el piso, sometida y también la están pateando. Pero Azucena, en el caso de la Ciudad de México hay investigaciones muy serias en contra de la policía de la Ciudad de México que cometió abusos. También en Jalisco. Toda la violencia se tiene que condenar, es absolutamente reprobable y la seguridad de las personas manifestantes debe de ser lo primero. Ese derecho a manifestarse es lo más también importante. Condena la represión de la policía en Jalisco. Por supuesto, y en cualquier estado de la República se están haciendo investigaciones también y que vayan hasta sus últimas consecuencias. De nuevo, tiene que haber un deslinde de responsabilidades, porque a Morena le encanta salir siempre con la típica sí, pero el PRI robó más. Entonces tienen que hacerse responsable de su gobierno en la ciudad, de su gobierno federal, que los dos lo sustentan y la gente necesita garantías para poder ejercer sus derechos. A ver, Marcela. A ver, yo creo que independientemente de que si es en Jalisco o en alguna otra entidad federativa y mismo en la Ciudad de México, a ver,
todo acto de represión es completamente reprobable. Es que en eso es lo que hay que coincidimos. decir, claro. Ahora, la ausencia de protocolos para la aplicación en este tipo de causas, en este tipo de eventos, también brilló por su ausencia. No hubo protocolo. O sea, no están capacitados los policías. Así es. Y sin embargo, sí están habilitados porque están con macanas, con esto, con cascos, con escudo. Y bueno, y los estudiantes o las personas, los ciudadanos, no están así habilitados. Entonces sí hay un abuso de sobreactuación policial. Entonces, desequilibrio de fuerza. Es un desequilibrio de fuerza. Sin duda, el acto de coercitividad del Estado, no hay duda de ello. Sin embargo, hay que saber aplicarlo y en qué momentos. En ese sentido, a mí me parece que se puede desbordar y puede caer. Acuérdense lo que pasó en el 68. Fue un desborde, una situación y que tiene que ver con grupos también que se filtraron, provocadores. Entonces, yo creo que hay que condenar la represión, sin duda. Y hay que recordar lo que pasó en Bangladesh. En Bangladesh, la jefa de gobierno de Bangladesh, por abusar de estudiantes, la sometieron y no solo renunció, le dieron la pena máxima, que es la pena de muerte. Cuidado, Yo creo que justificar patadas policíacas con otras patadas policíacas es absolutamente yo no digo que justifiquemos unas y otras, que condenemos unas y otras. Todas. Todas. Es decir, los policías de la Ciudad de México usaron excesivamente la fuerza, los de Jalisco también. Porque yo he visto llamados bien duros. Además, de parte del dirigente nacional del PAN Naranja, Jorge Álvarez Maínez, sobre lo acontecido en la Ciudad de México, en donde ya hay investigaciones muy serias. Estuve escuchando la entrevista que tuviste con el secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, pero no he visto la misma actitud hacia lo acontecido en el Estado de Jalisco. Sí. Y me parece que debería, pues... Pero ¿sabes qué? Tú dices aquí que es la misma y yo celebro que tú sí repruebes lo que está sucediendo en Jalisco. No es lo que está haciendo tu dirigente, discúlpame. En donde ha existido una serie de posicionamientos, en donde han existido una serie de comunicados, una serie de boletines de prensa, publicaciones en redes sociales, o sea, perdón, pero si vamos a reprobar la represión, seamos parejos. Claro, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo. Ahora, yo preguntaban mucho qué es lo que busca la generación Z. Yo no vi las consignas de la generación Z, con gusto se las comparto. La generación Z busca mejores políticas de vivienda. En el gobierno de la Cuarta Transformación hemos impulsado modificaciones constitucionales para que la juventud tenga acceso a mejor vivienda, a mejor precio, a programas de renta de vivienda. También hemos impulsado las becas de secundaria Rita Cetina, de preparatoria Benito Juárez, los programas Jóvenes Construyendo el Futuro, los programas Jóvenes Escribiendo el Futuro, lo erogado por Andrés Manuel López Obrador y doctora Claudia Sheinbaum Pardo en políticas públicas hacia las juventudes, multiplica y por mucho lo erogado en todos los gobiernos anteriores del proyecto neoliberal. O sea, sumado lo de Enrique Peña Nieto, más lo de Felipe Calderón, más lo de Ernesto Zedillo, más lo de Vicente Fox, más lo de Carlos Salinas de Gortari. Si eso le sumas, no se acerca ni a una quinta parte de lo erogado por Andrés Manuel López Obrador y por la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Ahora, una agenda animalista, hemos modificado la Constitución para proteger los derechos de los seres sintientes, una agenda profundamente feminista. En este momento decimos, es tiempo de mujeres y queremos ampliar los derechos de las mujeres, y así la generación Z. Lo que hace falta es que la oposición deje de mentir y escuche verdaderamente a la generación Z. No hay espacios de acercamiento efectivos, reales, hacia las juventudes. A ver, mientras unos trabajaban para Felipe Calderón, yo estaba marchando por Jorge Javier en las manifestaciones de Ciudad Juárez. A ver, mientras otros trabajaban para Felipe Calderón, yo estaba marchando por los asesinados en la masacre de Villas de Salvarcar en Ciudad Juárez, donde 15 jóvenes estudiantes de excelencia perdieron la vida a manos del crimen organizado que estaba en las filas de la Policía Federal de Marcela. Sí, a ver, es que me quedan 50 y regreso contigo. No, a ver, otra vez la descalificación. Esto no es hablar de oposición, esto es, no descalificar, hay que leer lo que está diciendo la gente, no importa la edad. ¿Qué se manifestó ahí? Es la inseguridad, el hartazgo social y sobre todo una cosa muy importante, también la falta de oportunidades económicas. Una cosa son los programas sociales, funcionan, sí, pero la falta de oportunidad económica para un desarrollo pleno de la persona. Todo ese hartazgo, toda esa situación se manifestó el día sábado. Regresamos también con el tema del bloque negro, quiénes son. Morena asegura que es la oposición y la oposición se deslinda. Vamos a ver cuál es su reflexión y la información que tenemos sobre la mesa. 9 de la mañana en punto, vamos contigo, Laura Ballesteros, diputada de Movimiento Ciudadano. Muchas gracias, Azucena. Yo creo que este tema es muy importante ponerlo en la mesa porque el abuso de poder siempre va a ser latente.
cuando el Estado no tiene equilibrios, no tiene límites y no tiene vigilancia, quien sea, del partido que sea. Yo creo que partidizar la reacción de un gobierno es igual de ridículo que partidizar la manifestación libre de las personas que pueden salir a la calle a decir un delincuente, derecho, ¿no? Claro, un delincuente cuando asalta, cuando secuestra, cuando recluta, no viene y te pregunta tu filiación partidista. Entonces creo que esa extrapolación es bastante dañina para la gente. Ya salió el secretario de Seguridad del Estado de Jalisco, Juan Pablo Hernández, a decir que se van a investigar a los elementos que cayeron en este uso de la violencia innecesaria y exacerbada. Ya salió la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco bueno, también a condenar los hechos y a decir que se investigará. En la Ciudad de México no ha sucedido, ni a nivel nacional, sigue de adorno piedra. Ya salió también el secretario de Gobierno de Jalisco, Salvador Zamora, a decir que se investigará y se condenará. Yo creo que en este sentido es importante saber las reacciones distintas entre gobiernos. Aquí en la Ciudad de México no se ha dicho ni pío. Nada más el secretario de Seguridad no ha dicho nada la jefa de gobierno, no ha dicho nada el secretario general de gobierno sobre las actuaciones. Y lo más importante que hay que hacer, aquí estuvo el gobierno federal involucrado también. Entonces se necesita un deslinde todos se señalan, pero a ver, ¿dónde están las pruebas? Por eso se necesita un deslinde de responsables por parte de la autoridad federal y local para saber quién dio la instrucción de este uso exacerbado de la violencia, de esta represión a las manifestaciones y lo más importante, si estuvo o no la Guardia Nacional presente, porque hasta ahora no ha dicho ni pío. ¿Por qué dices que estuvo la Guardia Porque Nacional? siempre están involucrados. A ver, hace un par de semanas, policía, claro, de civil, no, de civiles. Hace unas semanas, por ejemplo, y lo recordaremos, en el foro Alicia, hace un par de semanas, por favor, gracias. Hace un par de semanas, ustedes recordarán, se presentaron elementos de la Guardia Nacional aquí en la Ciudad de México en el foro Alicia a suspender un evento cultural que estaba sucediendo ahí, sacaron a la gente, pero empezaron a hacer investigaciones y nunca supieron explicar ni el gobierno de la ciudad ni el gobierno nacional quién había dado la orden de que se presentaran ahí. Oye, entonces claro que hay que deslindar responsabilidades, había o no elementos de la Guardia Nacional en la manifestación. Ustedes ofrecieron asesoría legal a quienes se sintieran afectados. ¿Han tenido, te lo cuido? Sí. ¿Han tenido alguna llamada? ¿Cuánto ha sido la convocatoria? A ver. Mira, lo que pasa es que 19 jóvenes están en el reclusorio norte. Y si alguien cree que algún familiar detenido tras la marcha nacional, algún herido, todo, bueno, pues ahí están los teléfonos para brindar toda la asistencia jurídica gratuita. No solo es por parte del Partido Revolución Institucional, mi partido, sino además es por el Colegio de Abogados, el Colegio Nacional de Abogados, 55 23 87 60 15, y ahí están los teléfonos, ya se pusieron a disposición, esto ya está circulando en redes. ¿Y qué tal la respuesta? Muy buena respuesta. ¿Cuántas llamadas? No sé, pero ha sido muy buenas respuestas. Porque muchos solamente para hablar y establecer descontentos y decir, hablar y consignas, pero en realidad es que los 19 jóvenes no están solos, esa es la realidad y que vamos a estar obrando en consecuencia. ¿Y serán los mismos abogados de Murillo Karam, de Emilio Lozoya, de César Duarte, de Javier Duarte? Los abogados eso no tiene nada que ver, eso no tiene nada que ver, otra vez volvemos a una reacción, por eso volvemos a una intolerancia y a un nerviosismo, a una sobrereacción. No tiene que ver con eso, estamos hablando de defender jóvenes que están en el reclusorio por actos policiales de sobreactuación policial. A ver, aquí hay que saberse contener, hay que saberse contener para no agredir de nuevo a los ciudadanos y no agredir a quienes los ayudan. Estamos ayudando a la gente. Si ustedes no tienen esos mecanismos de abogacía de oficio o no lo quieren emplear, es asunto de ustedes, pero entonces no revuelvas una cosa con la otra. ¿Por qué? Porque estás denotando que eres intolerante y que no quieres que se apliquen los protocolos en la sobreactuación policial en esta represión contra los jóvenes. Porque hay que decir una cosa, el simbolismo de la marcha, ¿llamar porros? Habría que tener mucho cuidado en llamar porros a los detenidos, que es lo que está diciendo Andrea. Una cosa son los integrantes de la generación Z que tienen propuestas, que tienen agenda, que tienen exigencias legítimas y que pueden tomar las calles el día que quieran para manifestarse, ¿no? Y para ejercer su derecho a la libre expresión que está garantizado desde la Constitución. Y otra cosa son los detenidos por la violencia que hubo en la marcha en la Ciudad de México, en el Zócalo capitalino. A ver, de verdad, yo he marchado 100 veces. Y yo jamás en estas marchas he visto una esmeriladora. O sea, llegaban con herramientas para cortar metal. ¿Cuándo habías visto eso en alguna marcha? O sea, ahora, una cosa es la rabia que tiene alguien, una cosa es la rabia que tiene una víctima
legítima y que tiene ganas de verdad de demostrar esa rabia y muy legítima. Y otra cosa son los porros, los bloques negros, los grupos de violencia extrema que son financiados por intereses partidistas. Porque los hemos visto en muchos me parece que es muy claro. Ahí estaba presente la televisora de Ricardo Salinas Pliego, que está profundamente enojado, que está profundamente molesto porque ahora va a tener que pagar impuestos. De poquito en poquito, como los créditos de Coppel, que pague sus impuestos. Ahí estaba la televisora, desinformando, promoviendo videos. No. Una cosa es estar y darle cobertura a un hecho importante y otra cosa es utilizar imágenes falsas, fotografías falsas, videos fabricados por inteligencia artificial para desinformar y manipular la opinión pública, que es lo que ha hecho Ricardo Salinas Pliego a través de sus televisoras. Las agresiones en contra de la gente, del pueblo, de las personas que democráticamente ejercen sus derechos, se terminan siempre... quedan en medio, siempre ¿verdad? Terminan denostadas por el pleito y los fantasmas que trae Morena con los millonarios que son incapaces de poner ellos mismos en cintura. Yo nunca he creído, no creo. ¿Me permites, por favor, Andrea? Gracias. Es que qué ansia porque no nos dejas hablar. Gracias, amiga. Déjanos hablar, por favor, Andrea. Escuchamos a Laura. Te hemos dejado hablar todo el programa. Nada más que me puedan reponer. Bueno, a ver, es muy simbólico ver cómo Morena siempre de un reclamo popular lo hace siempre una lucha contra sus fantasmas de estos millonarios que son incapaces de poner en orden, como es el caso de la persona que nombra. Ya se han hecho de todas las herramientas del poder para perseguirlos y ni así pueden ponerlos en orden. Ahora resulta que se les meten hasta las marchas. Son sus fantasmas y son sus pretextos. Yo nunca he creído en un Estado que reprima, ni tampoco en un Estado que no escucha a la gente, ni tampoco un Estado que se haga la víctima, que salga a reunir a su nomenclatura política, a decirle estamos aquí, no estás sola, porque la institucionalidad se pierde. Ojalá las autoridades de Morena salieran desde todos sus niveles de gobierno a decirle a la gente no están solas, que eso es lo que la gente está pidiendo, que la escucha se sistematizara, que la Comisión de Derechos Humanos del país hiciera su trabajo, pero hoy todos los espacios de poder están absolutamente cooptados y se preguntan por qué la gente sale a las calles a manifestarse y por qué en las redes se está manifestando. Yo te diré una cosa muy concreta con respecto a esto. Si hay grupos como el Bloque Negro u otros infiltrados reventando manifestaciones, es algo que el gobierno también tiene que investigar y tiene que ser consecuente en sus acciones de responsabilidades, porque en las marchas, que también he participado en muchas, sobre todo las feministas, nosotras estamos cansadas, que nos manden reventadoras y reventadores, que nos manden y que nos echen gas lacrimógeno, y a sus granaderos que dicen que ya no existían. Claudia Sheinbaum prometió quitarlos y ahí siguen recibiendo instrucciones de la autoridad para romper la madre a la gente que va a manifestarse. A ver, la presidenta está hablando justo del Bloque Negro, la escuchamos. Fue una de las preguntas que hice justamente en la mañanera. Ya tiene un tiempo, desde que fui jefa de gobierno, que hay grupos que se cubren la cara, se ponen de negro y generan actos violentos, algunos utilizando artefactos pues muy peligrosos. Y ahí pues, se hicieron en su momento las investigaciones, se llamó a declarar, porque pues todo tiene que ser en el marco de la ley. Yo creo que lo que vimos el sábado, y por eso hice el llamado a la Fiscalía de la Ciudad de México y al propio Gabinete de Seguridad, que es importante que se investigue quiénes y cómo generaron estos actos de violencia, porque además estos golpes que hicieron a la policía de la Ciudad de México en algunos casos fueron de gravedad. Entonces, tiene que investigarse porque finalmente es un delito, más allá de una protesta social. Entonces, tiene que investigarse. Y ¿quién tiene en este caso que llevar el proceso de investigación? La Fiscalía de la Ciudad de México, y si solicita ayuda, pues obviamente se le apoya con el Gabinete de Seguridad. Sí, bueno, pues se vendan terror, pero nadie sabe quiénes son, o sea, los detenidos no son del famoso Bloque Negro, entonces... Bueno, eso es lo que tiene que informar la Fiscalía de la Ciudad. Ayer también lo comenté. Si los detenidos, pues tiene que haber, si hay un detenido, pues tiene que haber pruebas, claro, evidentemente. Sí, si hay un detenido tiene que haber pruebas, y hay pues un montón de videos, entonces yo espero que coincida, este hizo tal cosa, ¿no? Pero ahí está la respuesta sobre qué hacer. A ver, se me ha terminado tu tiempo. A ver, importantísimo. Pero a ver, yo no he hablado. Hablando de los lesionados. ¿Sigo yo? Fueron 120 lesionados en la marcha de la Ciudad de México en el Zócalo capitalino.
y 100 son policías de la Ciudad de México. Fíjense nada más. O sea, ¿cuándo en la historia de México, en un acto en donde se acusa represión? Estás hablando de Nochixtlán, estás hablando de Aguas Blancas, estás hablando de Acteal, estás hablando de un montón de casos de represión. Yo no sé cómo se atreve la oposición a siquiera querer asemejar o comparar lo acontecido el pasado fin de semana aquí en la Ciudad de México con lo que ocurrió en el 68 con el movimiento estudiantil, en donde hubo un crimen de Estado. Empezó con cosas. 120 lesionados y 100 eran policías. Ojalá otra vez los asesores jurídicos también apoyen a los bueno, qué bueno lesionados que la presidenta de la Ciudad tiene de la México. intención de que se investigue. de que se clarifique quiénes son el bloque negro. Ya Omar García Harfuch dijo que sabía quiénes eran, entonces debe de actuar. Hay que agarrarlos, punto. Y entonces esto es hay que obrar en consecuencia. Sin embargo, ¿qué es lo que la gente salió a decir? No nos están cuidando, la violencia está de mal en peor, la impunidad es absoluta, la corrupción sigue, el sistema no responde. ¿Qué quiere decir esto? Están en contra del orden establecido. ¿Qué está pasando? No hay resultados por parte de este gobierno. Hay que leer lo que la gente dice, hay que decirlo. El abuso de poder, la soberbia oficial, el discurso que divide, sigue la polarización. Tú misma ahorita estás polarizando ¿de qué? Ok, estás haciendo tu trabajo, yo lo entiendo. Con la polarización, con yo ese lo entiendo, tema. pero nos quedamos contigo, Laura. Sí, bueno, a ver, yo creo que hay que retomar justamente las consignas y las razones por las cuales los jóvenes y las personas que salieron a manifestarse. Me gustaría leer lo que Óscar Venancio, de 25 años, publicado por El Universal, dijo para justamente asistir a esta marcha, para no perdernos otra vez en las discusiones de la élite, del poder, de las polarizaciones y de la gente que le gusta lavarse las manos. ¿Él es uno de los que estuvo detenido? Estuvo en la movilización y dice por qué fue a marchar, ¿no? Que es importante rescatarlo. Él dice, miren, esto no lo veo sostenido por partidos, sí lo vi sostenido por grupos empresariales, pero yo fui a marchar porque me importa los casos de impunidad, el narcotráfico, el crimen organizado, el asesinato de Carlos Manso y cita, he visto y vivido de primera mano la crisis en el sector salud de medicamentos para familiares y para empleados. También hacer presencia contra la ya descarada presencia del crimen organizado en mi zona, entre la Choquiza y los 300. Esto está diciendo él, este joven de 25 años que fue a manifestarse y eso me parece que es lo que debemos de poner en la mesa. Desde Movimiento Ciudadano siempre vamos a defender su derecho a expresarse y a condenar al gobierno con sus acciones desproporcionadas y asimétricas de ejercicio de poder. Hay que, ahora sí que utilizando el eslogan de Morena, pues hay que atacar las causas, ¿no? O sea, ahí está la causa de la manifestación, la violencia o algún tema de salud, etcétera. Y luego hubo una consecuencia, pues que habrá que investigar y castigar a los responsables de de esta violencia. Pero eso no marcó que los testimonios de las personas no debería. No la marcó. Claro. Y los testimonios de las personas coinciden. Ellos dicen, veníamos súper bien marchando, sin violencia, todo el recorrido fue súper bueno y en paz, hasta que llegamos al Zócalo y estaban unos encapuchados que reventaron, como reventan todas las manifestaciones de este país. Ya saben quiénes son, pues vayan a tocarles la puerta, ¿no? Oye, bueno, a ver, quiero poner sobre la mesa una pregunta a la que yo no le he encontrado respuesta. Pues ya pasó, bueno, no hubo inteligencia, no hubo planeación, lo que ustedes quieran, no hubo vallas, provocaciones, etcétera. En el lugar había 800 elementos policíacos contra unos 150 muy agresivos y unos 800 que se sumaron a la agresión. En ese contexto ya, en ese momento, tú, Marcela Guerra, como secretaria de Seguridad, ¿cuál hubiera sido la orden? ¿Qué hubieras hecho? O como policía. Sigan los protocolos, protejan los monumentos y el Palacio Nacional. Sigan los protocolos y no dañen a la gente. ¿Cuáles serían tus protocolos? Los de seguridad establecidos en la ley, en el reglamento, no tocar a la gente, no agredir y sobre todo y utilizar los mecanismos que tienen de contención. La contención, más no la agresión. Una cosa es contener y otra cosa es agredir y lastimar. ¿Tú estarías de acuerdo en esto de vallar monumentos, Palacio Nacional? Siempre se ha estilado poner las vallas para proteger los monumentos, porque es luego muy costoso. Acuérdense cuando incendiaron la Puerta Mariana, ¿se recuerdan? En el 2014. Sí, claro. Entonces, pues sí, o sea, son monumentos que le pertenecen a todos los mexicanos, no son monumentos del gobierno, son monumentos de la nación. Entonces, hay que proteger los monumentos, pero no utilizarlos como pretexto para agredir a las personas y menos a los jóvenes. ¿Por qué? Porque los jóvenes se han vuelto un símbolo de libertad, un símbolo de lucha y un símbolo de pureza. ¿Pero no tendríamos que separarlos del bloque negro? 100%. Es que el bloque negro no definió la marcha.
La marcha la definió. No debería haberlo definido. El grito de la gente en contra de la inseguridad, de la injusticia, de la salud, de la falta de salud, como bien dice Laura, y la falta de resultados por parte de este gobierno. Laura, las mismas preguntas. Sí, ¿Qué hubieras mira, a ver, hecho? primero, anticipación. Tiene que haber labores de inteligencia previa a este tipo de manifestaciones, no la hubo. Y ahí es en donde se les cuelan estos grupos violentos que en todas las marchas y manifestaciones vienen, parece siempre hacerle la labor al gobierno, sin importar quién sea, si sea del PRI, del PAN, de Morena. Hoy yo le digo a Morena con toda claridad, ustedes o de MC, cada vez pero se digamos parecen también más a su Díaz partido, Ordaz pues, ¿no? que a José Martí. Y ese es el gran problema y la gran contradicción hoy que tiene Morena, y no sabe ni siquiera cómo salirse de ello más que con mentiras. Bueno, digamos que y no los se le hizo protocolos son inteligencia. importantes. ¿Qué hubieras hecho tú ya en el momento? Los protocolos son importantes, sobre todo en materia de derechos humanos, porque lo que tiene que realizar siempre la policía en sus actuaciones, y esto quien les da las instrucciones lo tiene que velar, es que sea legal y objetiva, es que sea eficiente y profesional, que sea honrada, con respeto a derechos humanos. No hubo, ¿dónde estaban los visitadores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de la Comisión de la Ciudad de México? No hubo, estaban desaparecidos, deberían de haber estado inmiscuidos ahí, están callados como momias, y tiene que haber rendición de cuentas y proporcionalidad. La actuación fue absolutamente desproporcionada, y no solamente en el abuso de poder en la calle, en la plancha de los Zócalos, sino también desde Palacio Nacional con las declaraciones de la Presidencia de la República. Es un uso de la fuerza y del poder absolutamente desproporcionado. Andrea. Yo estoy completamente en desacuerdo. Me parece que si hubo algo que marcó esta marcha fue la profunda violencia con la que algunos manifestantes se condujeron en la misma. ¿Manifestantes o bloque negro? Profundísima. ¿Manifestantes o bloque negro? Pues un bloque negro promovido por los intereses que se han visto en este momento afectados por la política de cobro de impuestos, por la política de bienestar que le quita privilegios a algunos integrantes de la oposición. El llamado que hace la oposición en esta mesa es a la no agresión, de verdad. Cuando Jorge Romero, dirigente del PAN Azul, aquí contigo, querida Azucena, dijo hace algunos meses, lo único que nos falta es llamar a la violencia. Aquí lo anticipó Jorge Romero contigo, Azucena. Y luego Alito Moreno, sarcástica, dirigente del PRI, a los golpes en el Senado de la República, enfrente de las cámaras del Congreso de la Unión, para que México lo viera. Ese es el ejemplo que da la oposición. Y luego se quieren venir a dar baños de pureza aquí en las mesas de debate, decir, no a la agresión, perdónenme, hubieron 120 lesionados. Esta es una cifra objetiva. Y 100 lesionados eran policías. Eso ejemplifica, también hubo muchos lesionados, eso aclara profundamente lo que vivimos en la marcha pasada. ¿Tú hubieras hecho exactamente lo que se hizo? Protección a derechos humanos, que son los protocolos a los que se refiere. Claro que no. Me parece que en términos generales sí, existieron abusos que se están investigando también, pero ¿qué haces contra una esmeriladora, Azucena? O sea, una cosa es que te estén gritando, una cosa es que te estén empujando, metió, y allí resistes. Igual la metió gente del gobierno. La policía de la Ciudad de México resistió estoicamente a los gritos, a los golpes, pero cuando ya hay herramientas violentas, cuando ya hay herramientas que pueden llegar a la letalidad, y por eso hay tentativas de homicidio, cuando ya hay herramientas que pueden privar de la vida a una persona, pues ya no basta con poner tu escudito, perdónenme, pero lo vimos en los videos, que no están modificados por inteligencia artificial. Me deja, Andrea, más preocupada, más preocupada porque ahora resulta que pueden meter una esmeriladora en el lugar más importante y la cámara, la marcha esta, como le llega a cualquier fulano a la presidencia. No nos vayas a meter un y todos son cándidos errores. Nomás eso le falta al PRI, en el Senado, y a eso llamó el PAN aquí en esta mesa. Me parece que en este asiento en el que me encuentro en este momento, Jorge Romero llamó a la violencia hace un par de meses. No más me hace falta. Gracias a las tres. Muchas gracias. Gracias, Andrea. Gracias, Marcela. No hablamos de la polarización, pero bueno. La próxima semana. Sí. Regresamos con el resumen de lo más importante.